El título del mensaje de hoy se llama El dinero no es la vida. El dinero no es la vida. Y como hemos estado estudiando durante los últimos domingos, nos hemos estado dando cuenta que alrededor del Señor Jesús hay ricos. Pero hay ricos, lo voy a decir de esta forma, hay ricos buenos, pero también hay ricos malos. Pero alrededor de nuestro Señor Jesús hubo ricos que quisieron y en sus vidas existió, los números no nos definen. Entonces ellos podían perder todo su dinero y no preocuparse porque tenían al Señor Jesús. Entre de esos ricos que hemos visto en el pasado, en el presente y que ahora los vamos a analizar, uno de ellos, y ustedes se acordarán, de un hombre muy rico que amaba al Señor Jesús y se llamó José de Arimatea. Cuando crucifican a Cristo, lo van a meter a una tumba, dice José de Arimatea, José de Arimatea era tan rico que pudo comprar una tumba nueva para el Señor Jesús. También conocemos a su amigo que se llamó Nicodemo, que lo hemos analizado también. Nicodemo, que hemos visto que Nicodemo era un fariseo que fue de noche a buscar al Señor Jesús, pero ese fariseo era un hombre rico. Y cuando murió el Señor Jesús, llevó especias, llevó mirra, aloe en gran cantidad. Y si compró en gran cantidad es porque era un hombre bien billetudo, que pudo comprar todo eso. Otro de los ricos que estaban ahí alrededor del Señor Jesús, y lo analizábamos la semana pasada, fue Zaqueo, porque Zaqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres y prometió regresar 4 veces más a aquel a que había defraudado. Entonces aquí de entrada tenemos a 3 ricos que aman a Dios, que aman al Señor Jesús: José de Arimatea, Nicodemo y Zaqueo. También hemos visto ricos que no aman mucho al Señor, como el caso de este joven rico, que cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, o sea, tus números se van a ir para abajo. Y este hombre se puso triste. Se puso muy triste, dice en Lucas 18:23. Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus riquezas que al Señor. Pero hemos estado hablando de ricos, pero también es verdad, hay pobres que no siempre son humildes. Hay pobres que son muy orgullosos. Porque siempre decimos, es que el ser rico es malo. No me malentiendan. El ser rico no tiene malo si sus números no lo definen. El rico puede ser rico si confía en el Señor. ¿Qué tal si un día pierde el dinero? No pasa nada porque sus números no lo definen, porque su confianza está puesta en el Señor. Pero también hay pobres que no son humildes, que son orgullosos. De hecho, y me gustaría que fuéramos a una cita muy rápido en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 13. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Dice así, Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Bueno, sí, desde el 13. Eclesiastés 4, versículo 13 dice así: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Lo voy a leer una vez más. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pregunta, ¿por qué en Eclesiastés 4, versículo 13, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio? Pobre y sabio. Porque puede haber muchachos que son pobres y necios.
Puede haber que haya reyes viejos y sabios que sí aceptan consejo. Pero aquí en Eclesiastés 4, versículo 13 nos dice, mejor, es mucho mejor, salud, el muchacho pobre y sabio. Pero puede haber que haya muchachos que son pobres y necios. Y que haya reyes viejos. En este caso hay viejo y necio. Pero también puede haber viejos y sabios. También puede haber reyes jóvenes y necios. También puede haber jóvenes sabios. Mejor es el muchacho pobre y sabio. También puede ser un rico y terco. Pero aquí la escritura en Eclesiastés nos dice, es mejor el muchacho pobre y sabio. O sea, aún cuando no hay dinero, hay que ser sabio, claro. Si hay dinero, hay que ser sabio. Así que, como se los mencionaba en Lucas 18, y ahí vamos a estar analizando hoy, Lucas 18, el Señor Jesús en su época está rodeado de gente pudiente, gente que tiene dinero. En este caso, en esta conversación que hemos estado analizando con el joven rico, era un joven rico, pero no amaba mucho al Señor. En el pasado, en los domingos pasados, Lucas 18, hemos visto también a otros ricos. Recordarán ustedes la parábola de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan? La parábola de Lázaro y rico. También ahorita estamos viendo el rico joven, el joven rico. Y vienen más ricos en camino. En esa misma línea de Lucas, vienen más ricos en camino. También un poquito antes viene la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el cobrador de impuestos, y hemos analizado mucho la vida de los cobradores de impuestos con el apóstol Mateo. ¿Cómo es que? ¿Cuál era el otro nombre de Mateo? Leví, Mateo Leví, claro que sí. El discípulo Mateo Leví era un cobrador de impuestos que ya hemos hablado que ellos cobraban el impuesto que era para Roma, pero cobraban un excedente más porque era para ellos. Entonces, si el impuesto era de 3 pesos, ellos cobraban 10. Y entonces, por eso es que se hacían ricos. Y regresando a nuestra pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que vamos a leer Lucas 18, espero que ya todos lo tengan, ya hemos dado mucho espacio y tiempo para que todos tengan la cita de Lucas 18. Entonces, vamos a leer desde el versículo 23 y ponga mucha atención porque vamos a comprender muchas cosas. Lucas 18, versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedrito dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que la continuación de que los números no nos definen, pero a este joven rico sí lo definían, porque se dio cuenta que si seguía al Señor, sus números iban a ir para abajo. Y se puso muy triste.
yo me pongo a pensar, ¿cómo ha de haber sido esa escena? Señor, primero muy valiente, maestro bueno. Hasta habla como fariseo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero bien gallito y al ratito se puso muy triste. Está muy difícil. Está muy caro seguir al Señor. Pues aquí dice un hombre principal. Es muy probable que sea uno de ellos, pero no estamos del todo seguros. Entonces dice Jesús que este hombre se puso muy triste porque le dijo, vende todo lo que tienes. Pero más bien está probando su sinceridad. Está probando si de verdad lo quiere seguir o nada más es para ver si lo mandaron o él tiene otra intención. Pero se está dando cuenta el Señor Jesús y Él conoce los corazones. Nada más, más bien lo está haciendo para que usted y yo nos demos cuenta de la actitud de esta persona. Porque Él lo conoce todo. Entonces se puso muy triste porque era muy rico. Dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí va el primer punto de este mensaje. Las riquezas llegan a ser un obstáculo. Las riquezas llegan a ser un obstáculo. Un corazón atado a lo material no puede seguir plenamente a Cristo. O sirve a dos señores, o sirve al dinero, o sirve a Dios. El joven rico se entristeció porque sus bienes para él son más importantes que Dios. Qué difícil. Y ahora, no me malentienda, ahora no quiero decir que ahora todos vamos a ser pobres. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el problema no es el dinero, sino el lugar que ocupa en el corazón. Si en mi corazón estoy tan ambicioso, afanado por obtener el dinero, que qué importa, el domingo no importa, yo voy a conseguir dinero. ¿Qué importa la palabra de Dios? Aguas. Porque ahí sí está muy mal. Pero si yo me concentro en aprender de la palabra de Dios, lo que veíamos hace rato, me concentro en predicarles a otros de la palabra de Dios, y de repente llega el dinero, no tengo problema. El problema es, ¿qué es lo que está gobernando en mi corazón? ¿Está gobernando Dios o está gobernando el dinero? El problema no es el dinero, el problema es ¿qué lugar ocupa en el corazón? En el caso de este joven rico, el lugar más importante de su corazón ¿era Dios o era el dinero? Era el dinero. Porque yo no encuentro otra razón por la que se puso triste. Se pone triste porque le duele pensar que si los números lo definen, imaginar que su cuenta de banco se va a ir en ceros para dárselo a los pobres, no, pues mejor me voy triste. Cosa diferente a la de Zaqueo, que Zaqueo dijo, yo le voy a dar la mitad. A mí ya no me importan los números, si tengo 1,000,000 o tengo 10 pesos, yo le voy a dar lo que tengo a los pobres. ¿Se dan cuenta las actitudes diferentes entre un rico y otro? Cuando tienes a Cristo en tu corazón, el dinero pasa a segundo plano, a segundo término. Pero las riquezas llegan a ser un obstáculo. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús. Dice, cuán difícilmente, está diciendo difícilmente, no está diciendo imposible. O no está diciendo, no entrarán. Los ricos no entrarán. No, está diciendo, es difícil. Porque una persona como este joven, pues le cuesta trabajo desprenderse para compartirlo con otros. Es difícil, pero no imposible, que es la respuesta del Señor Jesús. Así que dice, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riqueza. Así que las riquezas, el tener dinero, llega a ser un obstáculo. Pero ¿quién ocupa el primer lugar? Si el lugar lo ocupa Cristo, si llega o no llega dinero, ¿qué importa?
Pero si estoy pensando en que si sigo a Cristo mis números se van a bajar, entonces ahí mi preocupación o mi Dios es el dinero. Continuamos leyendo. Dice el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, pues, ¿quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que este segundo punto de este mensaje es, las riquezas son un peligro. Las riquezas son un peligro. Y hemos analizado mucho esta frase de ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? El Señor Jesús está usando el camello. Los judíos usaban elefante, pero al final estamos hablando de un animal grande. Y también hemos hablado sobre el ojo de una aguja. Algunos piensan que es una puertita pequeña por donde entraban las personas. Otros piensan que sí es una aguja literal, la agujita chiquita. Otros dicen que es la aguja para coser heridas, porque pues tiene un hilo. Entonces pues ahí, ¿qué tan grande es ese hoyito comparado con un elefante? Si hemos ido al zoológico o si hemos ido al zoológico y hemos visto los camellos, los elefantes, pues es un animal muy grande comparado con una agujita pequeña o con una puertita pequeña. Como sea, pues es difícil. Es difícil que un camello, imaginemos, o un elefante entre por una puertita pequeña, pero no es imposible. Así que la confianza, porque es lo que está diciendo aquí, porque dice, es más, está diciendo, es difícil que pasen los ricos, pero los que estaban ahí, que es muy probable que fueran los discípulos, se hicieron la misma pregunta que usted y yo. A ver, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque si los ricos no pueden, y veíamos el caso, si hay pobres orgullosos, pues entonces, ¿quién puede entrar? Y lo que dice el Señor es, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así que la confianza en lo material impide la entrada al reino. Pero Dios puede transformar el corazón endurecido y ambicioso. La confianza en lo material. Y es que ¿cuántas veces confiamos en lo material? Y una vez más, no me malentiendan, no está mal tener cosas. No está mal tener un carro, no está mal tener una casa, no está mal tener algo que nos guste, una pantalla, una computadora, no está mal. Pero ¿qué tanto valor le damos a eso y nos olvidamos de Dios? Eso es en donde estamos fallando y es en donde la gran mayoría de nosotros pecamos porque nos dejamos deslumbrar por que tenemos unos 5 billetes azulitos de 500, por la confianza en lo material. Y tener confianza en esos bienes nos va a impedir entrar por esa puerta. ¿Qué tanto confiamos en lo material? ¿Qué tanto confiamos en nuestro sueldo? O que también veíamos la semana pasada, hay gente que tiene dinero y hasta se para mejor. Se siente bien, se siente que todo lo puede. Pero ¿y si no tuviera dinero? No se siente nada. Y aquí lo que nosotros estamos diciendo es, sea que tengas dinero o no sea que tengas o no tengas, tú debes de estar bien porque Cristo es tu Salvador y Él es tu proveedor y Él te va a dar lo que necesitas. Pero si confiamos en lo material, estamos perdidos, estamos perdiendo. Difícil para un rico entrar en el reino por su confianza en lo material. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es difícil que entre alguien porque confiamos, nos da estatus, nos hace sentir bien, nos hace tener una posición, la gente nos ve diferente. Pero confiamos mucho en lo material. Con el hombre
Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos corazones, nosotros no conocemos intenciones y nosotros solamente decimos, él no entra. Es rico, él no entra. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Qué tal si realmente está confiando él en Dios? O al revés, a veces decimos, ay, pobrecito, es un pobre. Él tiene entrada, sí, pero tampoco conoce su corazón y puede ser un orgulloso. No conocemos, por eso lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal el Audi nuevo. A mí me gustan los Audis. No está mal, pero si yo tengo ese carro, ¿me va a hacer creerme más? ¿O mi mirada en Cristo se va a desviar? Pues mejor no lo tengo. ¿Por qué? Porque desvía. La confianza tiene que estar siempre en Cristo y no en lo material. Vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Entonces Pedro dijo, y aquí una vez más, y si usted no ha venido el día miércoles, de lo que se está perdiendo, porque el día miércoles estamos analizando la vida del apóstol Pedro. Y una de sus secciones favoritas del apóstol Pedro se llama Mi Bocota y yo. Hemos estado analizando las frases de Pedro en los lugares menos, en los lugares muy oportunos, Pedro saca sus frases inoportunas. Y aquí tenemos una de ellas. Entonces el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces Pedro levanta su mano bien alto y dice, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y también tenemos aquí una gran controversia, porque cuando decimos dejar, muchos consideran que es olvidar. No me quiero volver a acercar nunca más a mi casa, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi mujer, ni a mis hijos, por el reino de Dios. Eso está mal. Eso es una mala interpretación. Lo que realmente el Señor está diciendo es, y continúa con la misma línea, porque estamos diciendo que Cristo dice, nuestro Señor Jesús dice, no debes de confiar en lo material. ¿Qué es en lo primero que debes de confiar? En Él, en Dios. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando se refiere a dejar, no quiere decir olvidar, sino quiere decir amar un poquito menos. Primero voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y después, ya que me acerqué a la fuente del amor, que es Cristo, ya que me acerqué al Salvador, que Él me da de su amor, entonces ahora yo puedo amar a los demás. Dice, que no haya nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Así que cuando amamos el reino de Dios, primero amo el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vienen por añadidura. Lo que quiero decir es, no es que nos tengamos que olvidar de nuestra familia. No es que los tengo que hacer a un lado y nunca más los quiero ver. Lo que estoy diciendo es, ¿quién tiene el primer lugar? Dios. ¿Quién va a tener el primer lugar? ¿La familia o el dinero? ¿Verdad? Ahí está difícil. Pero ¿quién va a tener el primer lugar? ¿Dios o el dinero? Dios. ¿Quién va a tener el primer lugar? ¿Dios o la familia? Dios. ¿Cómo pretendo amar a alguien si no tengo yo ese amor? Primero me tengo yo que acercar a Dios, que es un Dios de amor, y puedo ahora sí amar a los demás. Puedo amar a la familia. Pero así, igual que como muchas personas se nublan con el dinero, a veces nos dejamos nublar por la familia. Y no estoy diciendo otra vez que ver a la familia esté mal. Claro que no.
pero hay lugar para todo. Primero amamos a Dios y después amamos a nuestra familia. Primero amamos a Dios y después podemos ir a comprar lo que se necesite. Primero amamos a Dios y después podemos ir a buscar el trabajo de nuestros sueños. Primero amamos a Dios, primero lo buscamos a Él y después podemos ir a divertirnos a la alberca, miren, de lo lindo. Pero primero Dios, nuestro Señor Jesús y el consejo del Espíritu Santo en nuestras vidas y miren, y después nos sentamos a comer en Acapulco, en familia. Pero primero es Dios, lo primero, Jesús, Dios. Así que el tercer punto de este mensaje es, las riquezas no se comparan con la recompensa en Cristo. Porque después dice 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que ningún sacrificio por Cristo queda sin una recompensa abundante y eterna. Muchos dicen, yo no quiero seguir a Cristo porque cuán difícil es. Me voy a privar de muchas cosas. No vamos a tener para muchas cosas. Pero el Señor da en abundancia y el Señor recompensa. Nos puede recompensar, dice aquí, en esta vida y en la venidera. Tengo un maestro en el seminario que él dice, el hermano Pablo, que de toda su familia, él es el único que vive en México. Y al vivir en México y estar aquí en el seminario como el secretario académico, dice él, yo he viajado más que mis hermanos, y eso que mis hermanos no se dedican al ministerio. Dice, yo conozco más países que ellos. De alguna forma, Dios les ha recompensado. Así que Pedro recuerda su renuncia porque dice, yo todo lo he dejado. Y Jesús confirma que ningún sacrificio por él queda sin recompensa. El Señor recompensa. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. La renuncia presente produce ganancia eterna. Y así como nos puede bendecir en este tiempo, nos puede bendecir en la vida venidera. Cuando muramos, Él nos puede bendecir. Nos da la vida eterna. Y mientras yo estoy aquí, nos puede dar el fruto de su espíritu, nos da la vida eterna, nos da el amor, el gozo, la paz, nos da contentamiento. Y eso cuánto trabajo a veces nos cuesta. Porque el contentamiento es ser feliz con lo que tengo. No andar buscando otro y otro y otro y otro para que me vean y para que me sienta y porque me hace falta. Así que si usted decide seguir al Señor Jesús, tenga en cuenta que hay una recompensa en esta vida y en la siguiente. Los que deciden, fíjense bien, hay recompensa doble en esta vida y en la siguiente. Pero aquellos que no confían en Cristo, su única recompensa será lo que vivan en la tierra. Y se acabó. Porque en la siguiente viene el castigo y el infierno. Y ahí no la van a disfrutar. Pero el que cree en Cristo tiene doble recompensa. Así que, para terminar, y la pregunta que nos hemos estado haciendo, ¿encontrará fe todavía en la tierra? Y la pregunta es, porque es una lucha, fe contra lo material, confianza contra lo material. Y el título del mensaje se llama El dinero no es la vida. El dinero no es la vida. Nos da cierta comodidad, nos da ciertas cosas, pero la verdadera vida es en Cristo Jesús y nos las da en abundancia. Así que, mis hermanos, examinemos si en nuestra vida hay algo que amamos más que a Dios. Revisemos. Échele una paseadita en su corazón. ¿Habrá algo en mí que amo más que a Dios? ¿Confío
más en Dios o en mis bienes? ¿Confío más en Dios o en mi billetera? ¿Y cómo es que estoy viviendo? ¿Vivo quejándome de que soy cristiano? ¿Vivo diciendo, ya no quiero seguir porque esto está muy difícil, seguir a Dios está muy mal? ¿Te empobrece? Pero aquí estamos viendo las palabras del Señor. Él nos puede recompensar en esta vida y en el siglo venidero con la vida eterna. Así que cualquier pérdida por el reino es una inversión en la vida próxima, cuando muramos. Así que, para terminar, no está mal el dinero, no está mal el carro nuevo, no está mal la casa grande en San Javier, no está mal ir a galerías y no está mal traer ropa de marca. Lo que está mal es si eso nos define. Si me define a mí, primero mi Señor y Dios, y después si llega a eso está muy bien, gracias a Dios. Pero ¿qué tal si no llega? Tampoco pasa nada porque los números no nos definen. Lo que nos define es el Señor Jesús. Lo que nos define es nuestra confianza total en Él. Que si un día tengo, gracias a Dios. Si un día no tengo, no importa, gracias a Dios. Que si un día tengo, voy a andar contento. Pero ¿qué pasa con el día que no tengo? ¿Voy a andar triste como el joven rico? Porque si nos pasa. No traigo dinero o ya veo que, híjole, me pongo triste. No. Nuestra confianza está en Dios. Él es mi primer lugar. Me acerco a la fuente para entonces después ir el domingo en la tarde con la familia y decirle, los amo. Ya he amado a Dios y Él me da de su amor y ahora yo los puedo amar a ustedes. De una forma incondicional, no nada más como amigos, como el caso de Pedro, ¿verdad? Sino te voy a amar de una forma incondicional. Pero primero, ¿qué hice? Me acerqué a la fuente, que es Cristo. Me acerqué al que es dueño del oro y de la plata, que es Cristo. Y si llega algo, gracias a Dios. Y si no llega, gracias a Dios. Primero busquemos el reino de Dios y todas las cosas llegarán si es su voluntad. Así que revise su corazón y hagamos una oración. Señor, gracias porque tú nos bendices y tú nos das y nos das mucho, pero en ocasiones hasta eso nos deslumbra y a veces le damos más reconocimiento al dinero que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos sentido tan orgullosos por tener unos papelitos de color azul o por tener una tarjeta de plástico. El día de hoy venimos en humildad, Señor, a reconocer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador. Que tú, Señor, viniste a este mundo a darnos libertad y salvación. Y que nosotros hemos decidido creer en ti, creer en tu palabra, creer, Señor, en que lo que tú dices es verdad. Nosotros creemos en ti, Señor. Pero que cuando llegue el dinero no sea un obstáculo. Que cuando llegue el dinero no nos haga que perdamos el enfoque, sino que simplemente sepamos administrarlo, que no nos pongamos tristes y que podamos compartirlo con otros. Así como Zaqueo, que repartió sus bienes hacia los pobres, que el día que nosotros, Señor, podamos tener algo de dinero, podamos compartir con otros que estén sufriendo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado y nos has bendecido. Y muchas veces lo hemos malgastado. Sabemos que el dinero no es la vida. Pero en Jesús está la vida eterna.
Gracias, Señor, porque cualquier esfuerzo que hacemos por ti, mi Señor, tú lo recompensas. Y eso te lo agradecemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos que entre nosotros encuentres fe. Cuando regreses, Señor, por segunda vez, tú encuentres fe en nosotros. Y que nosotros, nuestra fe, esté fundada en Cristo Jesús. Que nuestra confianza esté en Jesús. No en lo material, no en el dinero, sino que estemos confiados en ti, mi Señor. Ayúdanos a ser mejores administradores. Ayúdanos, Señor, a colocar cada cosa en su lugar. Pero ante todas las cosas, ayúdanos para amarte con todo el corazón y seguir creyendo en tu palabra. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.